regreso en Especial Escena ya en estudios, Mario Amoretti, abogado penalista, y Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Seguimos tratando este fallo, esta medida ya dictaminada por el juez que ha finalmente decantado en esta prisión preventiva para Ollantumala y Nadine Heredia. Cuestionable para muchos, queremos también conocer su posición. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos con usted, doctor Amoretti. Para mí, en realidad, conforme no soy el único, a pesar de que se lo dice algunos que somos legalistas, pero hay una situación de que casi el 90% de penalistas opinamos de que no procedía la prisión preventiva para ninguno de los que no había peligro procesal, exactamente. Ni peligro de fuga, ni obstrucción de la justicia. De la justicia. ¿Usted sí cree que la conducta de ambos demostraba esta intención de atender las convocatorias y las audiencias a las que estaban siendo ellos citados? Y lo que me llama la atención es de que sostenga que el día 20 de junio del año pasado, sí, Ollanta no fue a una diligencia y por lo tanto ahí hay una obstrucción. Por favor. Pero lo que dice el doctor Torres Caro es que habían muchos elementos de juicio en el sustento del fiscal Juárez, y que por eso era que ya les dieron la prisión preventiva porque ya prácticamente no hay nada que hacer, ya prácticamente van a ser sentenciados en un proceso. Porque no se acusa. ¿Qué iba a decir? Imaginemos nosotros, y pongámonos en este hipotético, que la sala de apelaciones varía la medida de detención por compresencia. ¿Usted qué piensa con respecto al peligro procesal, al peligro de fuga? Bueno, doctor Maldonado. En general opino que la decisión del juez Carguancho es ciertamente controvertida y es también audaz. Me distanciaría un tanto del respetable punto de vista de los colegas que piensan que esto es un abuso del derecho o un atropello, una arbitrariedad. ¿No? Yo diría que no llegaría a calificar de esa forma esta decisión. Hay temas ciertamente más débiles. Yo los califico dentro de la audacia de la decisión, ciertamente referido al peligro procesal que el juez Carguancho, yo creo que en lo que corresponde al señor Ollantumala, me parece que un argumento interesante, un argumento fuerte, desafiante, es la vinculación que hace el juez Carguancho con el comportamiento del señor Humala en el caso Madre Mía. El perfil del procesado, ¿no? Yo creería que eso tiene que ver con los antecedentes y el comportamiento, y me parece que ahí hay un tema sobre el cual esperemos que la sala de apelaciones nos dé luces, porque de otro lado también sobre este asunto recientemente el Poder Judicial ha tenido medidas totalmente contradictorias. En el caso del señor Moreno, el presidente del gobierno regional del Callao, bueno, desde mi punto de vista al menos, claro, la decisión más parecía una sentencia absolutoria, y luego también el Poder Judicial ha excluido el proceso a un gobernador de un gobierno regional que no tendría que haber sido excluido. O sea, usted llama audaz la decisión, pero la justifica. Pero lo que quiero decir es que hay un tema que la jurisprudencia y la doctrina, esperemos que la sala de apelaciones nos ilumbre y nos ilustre sobre este tema. Pero yo creo que es un caso bastante atípico, inclusive desde la perspectiva de los derechos humanos. Creo que los estándares respecto, por ejemplo, del componente de peligro del peligro procesal referido a la destrucción de pruebas materiales o a la persuasión o amenaza o interferencia con los testigos. En ese punto, la doctrina casi pacífica en materia de derechos humanos es que en realidad no corresponde calificar en base a ese hecho una conducta de peligro procesal, sencillamente porque el Estado tiene tal poder que se supone que puede proteger los testigos, puede proteger las pruebas. Pero en este caso, el argumento del juez Carguancho con respecto a Madre Mía desafía ese argumento. Yo creo que ahí tenemos una situación bastante fronteriza y límite. Toma esta como nueva prueba, contundente además, cuando en ese caso el señor Humala no ha sido procesado. En el caso, precisamente, de estos testigos comprados. ¿Qué piensa usted, doctor Amoretti? En realidad, para mí me sorprende este argumento del juez, por una razón muy sencilla, porque ya existe una sentencia
dictada por la Corte Suprema en el caso de Madre Mía. Ya existe otra sentencia en la Corte Suprema respecto a la compra de testigos. Claro, habría que reabrir Pero hay el caso, posibilidades de en todo reabrirlo caso. con los nuevos elementos. Ahí hay el problema. Y Primero, eso es lo que ha por tomado supuesto. en cuenta el juez Carguancho. No, pero primero, ¿qué le diría yo si yo presento, acá está esta sentencia? ¿Cómo puede usted considerar que estos testigos han mentido bajo el pago de dinero si aquí la sentencia dice que no? Porque potencialmente se puede impugnar la cosa juzgada. ¿No? Con los nuevos casos, ¿no? Con la nueva compra de testigos. claro. Se puede investigar por qué cerraron el caso de Madre Mía. Pero lógicamente que se podría, como utilizando Pero el hecho es que no ha sido procesado, o sea, se está tomando como hecho y además en uno de los puntos más contundentes de la decisión del juez, un tema por el cual no ha sido procesado el señor Humala, pero por ello ya se determina que hay peligro de fuga. Sí, y justamente eso es lo contradictorio. Y, por ejemplo, el adelanto de herencia, muchos también lo cuestionan, ¿no? Porque señalan, bueno, en cualquier momento uno puede realizar esta herencia adelantada a sus hijos. Por supuesto. Y eso lo hacemos acá distante los abogados. Yo, claro, no me dedico a lo civil, pero... no ayudan para que un juez o un fiscal interpreten como si fuese una conducta procesal impecable. Pero vayamos, propongo, Karina, por el tiempo que nos queda, el delito de fondo. Señor Maldonado, empezamos con usted. Para usted, ¿se configuraría lavado de activos? Tomando en cuenta la tesis del doctor Pedraza, que esto se debería haber resuelto en el ámbito procesal, en el derecho electoral, digamos. Mire, recibir $3 millones antes de ser funcionario público, cuando no se sabía que era plata negra, digamos. El tema de fondo es el tema del financiamiento de los partidos políticos. Y es un tema muy complejo y en general no es un ámbito de discusión pacífico. Pero así como hay empresas y hay entidades que financian de buena fe y correctamente partidos políticos, en general la mayoría no lo hacen con ese propósito, y de esto vamos a ver ejemplos desde las campañas de Nixon. ¿Pero en qué ámbito se debería tratar? Etcétera, ¿En el que se está tratando, en el penal? Lo que quiero decirle es que desde mi opinión, ese es un hecho que configura un caso de corrupción política. Que estuviese previsto como delito en un determinado ordenamiento jurídico penal no desnaturaliza este hecho esencial. O sea, no es un hecho neutral, no es un hecho que pasa casi pero si no por está azar. tipificado. Bueno, pero eso es otro problema. Y las razones un poco las explicaba su anterior entrevistado, es decir, o uno de los dos, no recuerdo cuál, cuando, bueno, por supuesto que no tienen interés en hacer una persecución penal de una conducta que los beneficia diariamente. Bueno, para muchos, más que una sesión en la cual se determinara esa medida preventiva, parecía un juicio oral. Exactamente. Y para muchos, además, si es que se exponía de esta manera la posición del fiscal o la posición del juez más bien, pues entonces se debería ya haberse formulado la acusación fiscal. En su opinión, ¿por qué no se ha hecho hasta el momento? Ese es lo que llama la atención, porque imaginemos nosotros, como decía anteriormente, que la sala varía esta medida de detención. Y estos argumentos del fiscal y del juez no tienen valor por este y por este otro. Cuando el juez formule el fiscal formule su acusación, ¿cómo va a quedar? Si ya la instancia superior dijo que esto no tenía, no era Quita el objeto. piso, digamos. Pero, supuesto. ¿y cuál es su opinión sobre el tema de fondo, sobre el lavado de activos? Yo considero, y justamente hacía mención de que hace varios meses dictó una conferencia en el Jurado Nacional de Elecciones, que esto se debe establecer como una figura delictiva, porque no es posible de que vengan estos aportes hasta de narcotraficantes y Claro. no pasa Parte de la absolutamente reforma nada. electoral, ¿no? Bueno, claro. Entonces, ¿y por qué el Congreso no quiere llevar adelante esta... Ese es el tema de fondo, pero Por como supuesto. dice el doctor Maldonado, mientras eso no está tipificado, eso no quiere decir que no se pueda juzgar a Ollanta-Humala, eso es un poco lo que dijo usted, ¿no? O sea, ¿se puede juzgar a Ollanta-Humala y a Anaí Grega por lavado de activos o no? Técnicamente hablando, es una opinión no Técnicamente, política. Claro, vayamos nosotros a lo siguiente, que el lavado de activos habla de un delito anterior, que ese dinero, bueno, hay que ver de dónde proviene Claro. ese dinero. Primero hay que acreditar si ese dinero
proviene de la comisión de un hecho delictivo. Bueno, proviene de Odebrecht. Pero el juez ha tomado, por ejemplo, como una de las nuevas pruebas, ¿no? Entre los nuevos elementos, se ha señalado la declaración de un testigo reservado que dice haber visto cuando Humala recibía 2 maletines llenos de dinero procedente del gobierno venezolano, esto para las elecciones del 2006. O sea, sí Además se han de ido Odebrecht. integrando, además de Odebrecht, claro, pero él ya se ha adelantado al hecho bueno, que esto no solamente venía de las últimas elecciones, ¿verdad? O sea, sí se han incluido estos elementos dentro de, entiendo, la evaluación que ha hecho el juez para esta medida En preventiva. un contexto de campaña. ¿Cómo Indudablemente, centramos? que allí yo recibo 100 y invierto para la campaña 20, tengo que dar cuenta de dónde está. Entonces ahí teníamos que buscar otras figuras delictivas para ver dónde está. ¿Cuál sería esa figura delictiva, doctor Maldonado? Creo que la hipótesis con la que está trabajando el Ministerio Público es correcta, es lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, pero yo creo que un elemento importante es entender cómo se comporta la criminalidad empresarial de Odebrecht. En general, más allá de Odebrecht, observamos una criminalidad que ve al Estado como un factor de negociación y que invierte para obtener ganancias. Cuanto más invierte este tipo de criminalidad, cuanto más dinero invierte, sus riesgos de ser descubiertos son más inminentes. Y por esa razón es que busca opciones. En general, la primera opción es la corrupción de las personas que necesita corromper. Incluso si esto no le resulta, en general podría optar por la amenaza, por la muerte. Pero cuando eso no ocurre, también opta por tomar el control del Estado. Interesante, Odebrecht ha hecho ambas cosas. Claro, le hago una pregunta, le pido además que me responda rapidito porque nos gana el tiempo, pero se tuvo esta noticia hace algunos días de que Ollanta Humala habría recibido una millonaria coima de OAS para una obra en Cusco. ¿Se podrían incluir algunos otros delitos en este proceso? Ya no. Bueno, me parece que este es un marco ya más o menos definido. Creo que coincido con el doctor Moretti cuando señala que en realidad la estrategia del fiscal debió ser apuntar ya a acusar en el caso de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir y construir otro caso para el caso OAS. Pero en fin, yo creo que estos son los marcos. No creo que el fiscal en estas condiciones, además, donde la conducta ha sido rigurosamente o muy criticada, me refiero a la conducta del Ministerio Público, tenga márgenes para mayores, digamos, desarrollos estratégicos. Para terminar, brevísimamente, casi un sí o no, por favor. ¿Usted siente o cree desde su perspectiva jurídica y técnica, por favor, no política, que están midiendo a todos los implicados en el caso de Odebrecht con la misma vara? No. ¿Usted? No, ciertamente. Hay que investigar a los otros presidentes y otros altos dirigentes políticos que no están siendo sobre investigados. Todo porque si había una oficina que además tenía un nombre y que era la oficina de coimas, pues parece ser que en realidad esta era una práctica común, ¿verdad?, en todas las elecciones. En Brasil que apostaban por todos los candidatos. La señora Keiko Fujimori y el señor García, entonces... Okay, muy bien, gracias. En estudios Mario Moretti, abogado penalista, y Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, también tratando este tema, la decisión del juez de finalmente determinar prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia. Hacemos una pausa, regresamos.